Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Estamos en vivo junto a Nicolás Freire, quien es cientista político académico de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y director de Fabrica Chile, para hablar acerca de esta academia donde Jara pasa a Toá, también la Criteria, está pasando eso. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo están? Hola, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días. Bien, a ver, ¿el movimiento de número de la encuesta es real? Es real, sí, sin duda. Yo creo que es real. Ahora, el tema es que, sobre todo para las primarias del oficialismo, no sé qué tan foto de cómo lleguen al día de la votación, por el hecho de que las encuestas tienen una connotación más amplia, es decir, tienen una muestra que es representativa de la sociedad, no es representativa del grupo que votará en primarias en el día 29 de este mes. Entonces, en ese sentido, evidentemente, tienes una fotografía que te sirve un poco para entender cómo está el ambiente, que es bajo y hay poco, pero no necesariamente te dice cómo va a llegar esto. ¿Cómo proyectar si hay poco ambiente o más ambiente? ¿Qué es las cosas que los encuestadores dicen, parece que está aprendiendo esto o hay movimiento? Más allá de los números, que evidentemente son bajísimos, ¿no? Sobre todo si tú ves ahí dos coaliciones, no dos coaliciones, pero dos sectores políticos en donde hay uno que no tiene primarias, que está con porcentajes mucho más altos disparados, a diferencia de el progresismo, que sí, teniendo primarias tiene porcentaje muy bajo cada uno de los candidatos. Estamos hablando siempre en torno al menos del 10, incluso en algunas. Y ese es un factor, ese es un elemento. ¿Pero no será que en realidad están más distribuidas las ideas? ¿O la cantidad de gente sobre una idea en específico? No necesariamente, porque si tú ves cuánto representa el total de aquellos que expresan una opinión respecto de, por ejemplo, candidatos del oficialismo, es un porcentaje mucho menor al que históricamente se termina decidiendo por un candidato o por una candidata del oficialismo en una elección, digamos, a nivel nacional. Entonces, hay una subrepresentación de aquellos que están respondiendo con candidatos o candidatas, en este caso, de respecto del oficialismo. Y ahí yo creo que hay un elemento que te dice que hay una sensación baja de elecciones. Lo otro, evidentemente, tiene que ver también con lo mediático. Y hoy día no hay ninguna presencia, digamos, como se ha visto en otros momentos, de capturar atenciones mediáticas en virtud de las primarias. Los debates han sido escasos, pocos, parcializados, etcétera. Entonces, eso al final tiene una repercusión en el dato de las encuestas. Ahora, los resultados que estamos viendo son sorpresivos por derecha y por izquierda para mucha gente. O sea, está cambiando y algunos podrán llegar a pensar de que se están polarizando. Bueno, las encuestas sí están diciendo eso. Efectivamente, si tú ves no solo la Academia y la Criteria, que son las últimas que se actualizan el día de ayer, sino que las 5 encuestas más relevantes en el país, lo que ves es que en todas ellas hay solo 2 candidaturas que han ganado terreno. Janet Jara y José Antonio Kast. En todas ellas hay 2 candidaturas que han perdido terreno en 4 de las 5. Carolina Toá, Evelyn Matei. La brecha la ha logrado acortar Janet Jara de 4,6 puntos en promedio a 0,6 puntos en promedio. Es decir, está respirando en la oreja prácticamente a Carolina Toá. Y en la derecha tú ves a José Antonio Kast, que no solo se acercó a 2,5 puntos promedio de Evelyn Matei, sino que se alejó 9 puntos de Johannes Kaiser, que se desploma, desaparece, no es la novedad. Entonces, evidentemente, tú tienes estos números que están, sí, diciendo que hay 2 candidatos que están situados en los polos de este imaginario espectro político y que están coincidiendo con este clima de polarización que tú señalas. Ahora, también hay otros elementos, porque muchos nos dedicamos, y es obvio, es la noticia, ¿no?, de por qué Janet Jara está ahí llegando a un final fotográfico con Carolina Toá, de por qué José Antonio Kast está disputándole a Evelyn Matei, quedando tanto tiempo, además, para las definiciones en la derecha. Pero también poco se ha logrado explicar respecto de por qué, por ejemplo, Gonzalo Winter mantuvo lo que tenía inicialmente, no logró crecer ni un centímetro más de lo que venía inicialmente marcando. Lo mismo, por qué este fenómeno de Johannes Kaiser se desinfla y justo ahora menciona, por ejemplo, no tengo plata para una elección presidencial. Presiona un botón. Muestra las acciones en el momento que tienen el mayor valor antes de que se desplomen también. Y considerando de que hace un par de meses atrás o un mes atrás había ya acordado había tenido un acuerdo parlamentario con José Antonio Kast. Entonces, también es una manera de decirle, sí, yo tengo un acuerdo contigo, pero ojo que mis acciones siguen estando a la venta.
Entonces, es bien interesante lo que ocurre en esos dos casos. En el caso, por ejemplo, también de Gonzalo Inter, por más que lo ha intentado, esto de despegarse de la imagen del gobierno, obviamente del partido del presidente, y le ha penado en términos de que no ha tenido un crecimiento específico en las encuestas, no ha marcado más, que es un poco lo que le pasa al gobierno también, un porcentaje sumamente bueno, pero no suficiente. Y lo mismo le pasa a Gonzalo Inter. Súper bueno, pero electoralmente insuficiente. Entonces también hay. Hace poco Nicolás planteó acá en el panel que si Johannes Kaiser se llegase a bajar, todos los números de votantes irían hacia José Antonio Kast, y eso sería tal vez algo negativo para Evelyn Matei. ¿Qué tan posible lo es? Es difícil endosar el 100% de los votos de un candidato. Yo creo que más bien existe una distribución. Podríamos hablar de que prioritariamente, obviamente porque están ahí, los votos de Johannes Kaiser te podrían ir a José Antonio Kast, pero también hay un porcentaje de votos que se podría disipar entre París y entre la misma Evelyn Matei. Evelyn Matei, por lo demás, que por una estrategia de campaña, hoy día tiene varios meses por delante, también le están pisando los talones, y por lo tanto va a tener que, por fuerza de cosas, de alguna manera polarizar su discurso. Hoy día lo más probable es que Evelyn Matei comunicacionalmente empiece a hablarle a un núcleo más duro, en la derecha más radicalizada, por así decirlo, y eso va a ir a disputarle votos que hoy día son o que hoy día están en Johannes Kaiser, se los va a disputar a José Antonio Kast. El gran problema de esa estrategia tiene que ver con cuando tú logras el resultado al que te lleva esa estrategia, es decir, ganar, pasar una primera vuelta. Si te moviste muy a la derecha, es muy difícil después volver al centro, y en la segunda vuelta se disputan los centros. Ahí es donde me paso al otro sector. Creo que Janet Jara ha tenido un desempeño comunicacional quizás hasta más inteligente, porque no ha tenido que extremar su discurso. Si nosotros vemos, por ejemplo, la elección del presidente ¿Qué significaría extremar su discurso? Por ejemplo, en ningún caso aceptar alianza público-privada, ser más comunista que el más comunista, ¿no? Jugar un poco a eso. Pero Janet Jara, además, se ha destacado en su trayectoria por tener un discurso distinto, una narrativa distinta. Entonces, en ese contexto yo creo que ha tenido una ventaja mayor en donde no ha puesto temas complejos, ¿no? Vuelvo a la pregunta que tú me hacías. ¿Qué significa no extremar el discurso? Decir que evidentemente en Venezuela hay una dictadura. Claro, lo modera diciendo que, digo, desde su perspectiva militante, ¿no? De que Cuba sí lo es. Está bien, no puede ceder todo, pero evidentemente empiezan a haber sesiones que si yo creo que tú le haces la misma pregunta a Lautaro Carmona no te responde de la misma manera. Y ahí viene un gran desafío que tiene después, ¿no? El desafío de después es que para poder alinear al mayor número de personas, y sin hacer la caricatura de Landerreche, porque creo que hay muchos y sectores como Landerreche dentro del progresismo en general, de socialismo democrático en particular, de la democracia cristiana, que ha sido bastante honesta, hay que decirlo, en decirlo, no, con esta candidatura yo no, desde el inicio. Entonces, en ese contexto, el gran desafío que tendría Janet Jara, y yo creo que por eso también hay una moderación de la narrativa, es que el día después de unas primarias que eventualmente gane, atrás de ella no puede aparecer Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa y el resto. Tendrían que aparecer personajes que hagan una invitación más simbólica incluso al centro o a los elementos más moderados de la centroizquierda, por así decirlo. Y en eso Michelle Bachelet, que va a apoyar a quien sea que gane la primaria, va a contribuir y mucho. Y en ese camino estamos también mirando que está la gente por derecha, la gente por izquierda. ¿Qué pasa con los mundos más vinculantes al Frente Amplio, que se dice que tienen mayor capacidad de tracción? Bueno, también el Partido Comunista lo tiene. ¿Pueden marcar la diferencia en la elección? Al ser los que van de seguro por sus intereses a votar. Yo creo que sí. De hecho, cuando algo de eso me refería cuando te decía que las encuestas no representan exactamente el número que tienen. O sea, yo no creo que llegue Gonzalo Inter con esa distancia. Justamente, ¿por qué? Porque la base militante es mucho más movilizada, ¿no? Entonces, en ese contexto, claro, hay un grupo militante que evidentemente se moviliza mucho más y que el día de la elección nos va a hacer ver que esta encuesta sí te servía para poder dar una tendencia, pero no te daba el dato específico del dato concreto. ¿Y la franja? ¿Influye? No sé cuánto influye la franja, la verdad. ¿Es más simbólica? Tiene elementos más simbólicos. Puede influir, mira, si la franja influye a favor de Carolina Toa.
Eso sí yo podría afirmarlo. ¿Por qué? Porque influyen segmentos que no necesariamente están identificados con el Frente Amplio, que tiene un segmento etario mucho más joven, que se informa a través de otros canales de comunicación. Entonces la franja, claro, logra llegar a un electorado que de una u otra manera, como te escuchaba hace un rato, es más concertacionista. Obviamente llega al otro sector político, el otro sector político no va a ir a votar. Y si fuera a votar, porque la franja de Janet Jara es muy buena, va a pasar lo que pasó también en la elección Gabriel Boric-Janet Jadwe. Pero igual es que yo creo que la franja de Jara son las redes sociales. Sí, yo creo que... Y la franja de todas es la franja de la tele. Por eso te digo, yo coincido con esa apreciación que tú tienes y por lo tanto creo que de mover algo, porque también hay que dimensionar la capacidad movilizadora que tenga la franja, pero de mover algo va a movilizar la mayor parte de un electorado que podría llevar Carolina Toá, que es donde están las esperanzas del comando Carolina Toá, porque vaya a votar más gente que no esté necesariamente militando en los partidos. ¿Y la gente que no está votando en los partidos ha manifestado en alguna encuesta alguna señal? Como de, soy más de este lado, pienso esto, ¿no? Mira, yo la única encuesta que en este momento tengo en la memoria y que hace un juego más o menos de ese tipo es la encuesta de Mayol en la Cosa Nostra, que de alguna u otra manera toma solamente aquellos que van a ir a votar en esa primaria y pone los números, digamos, a cada uno de las preferencias. Sin perjuicio que esa encuesta, de los datos que yo recuerdo que fue ya hace un mes o algo así, había una diferencia significativa respecto de Carolina Toá. Es decir, hoy día, si tomamos esos datos de encuesta por buenos, y yo creo que podrían serlo, si no son incompatibles, digamos, quienes se reconocen más en la centroizquierda, transversalizada, no necesariamente militante, etcétera, podrían estar dispuestas para votar por Carolina Toá. La pregunta es, ¿van a ir a votar o no? Porque ahí es donde, volviendo a la pregunta que tú me hacías hace un minuto, claro, corre con ventaja el Frente Amplio, corre con ventaja el Partido Comunista, que son mucho más movilizadores. Si tú miras, ¿cuál es la base militante de Carolina Toá? Evidentemente el PPD, también el Partido Socialista que cuando Carolina Toá, que primero tenía una candidata presidencial, que después la bajó, que cuando finalmente se decidió el apoyo por Carolina Toá salieron varios díscolos por ahí a decir que no, que ellos iban a terminar votando por Gonzalo Winter, lo dijeron algunos lotes del Partido Socialista. Entonces, bien desordenada la base. ¿Qué más tiene? El Partido Radical. El Partido Radical yo no lo he visto muy participativo, ¿no? Y en campaña, y tampoco también hoy día como liderazgos que lo movilicen. Y tú cierras con el Partido Liberal, que son poquísimos militantes. Entonces, no hay una base militante que juegue a favor de Carolina Toá. ¿Dónde está? Volvemos a lo de siempre. ¿Dónde está su nicho? Fuera. Y entonces todos los elementos, todas las herramientas comunicacionales que pueda implementar para lograr un electorado fuera, le van a ser útil, entre ellos la franja. Lo que sí creo también es que para eso evidentemente tiene que cambiar algo en su narrativa. Hoy día tú ves, yo creo que si nos quedamos con el último debate, ves una Janet Jara mucho más aprovechando, por así decirlo, esta chapa de la más parecida a Bachelet, jugando con la sonrisa, jugando con ser divertida, pero también cuando hay que ponerse seria, En cambio, Carolina Toá no ha salido del rol de ministra del Interior, es decir, con un tono mucho más duro, etcétera, y no creo que sea ese el mecanismo que le lleve a captar, digamos, más adhesión fuera de sus partidos. Nicolás Freire, cientista político, esta mañana conversando con nosotros en turno. ¿Dónde encontramos los datos de Fábrica Chile? En Instagram, en Twitter, en la cuenta es Fábrica-Chile. Ahí están, se actualizan cada vez que hay una encuesta nueva y se presentan. Lo interesante son promedios, no es nada, digamos, nuevo, pero lo interesante es que están todos los datos ahí en un único lugar, fácil de encontrar sin perderse entre tantas encuestas. Son las 9:23. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Cerramos la conversación. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.